Que me había olvidado de compartir en la comunidad. Ahí ya compartí en las comunidades, en la comunidad de Telegram. Bien, en la comunidad de Telegram siempre aviso cuando estoy en directo, ¿no? Porque TikTok no siempre avisa y bueno, ahí en Telegram siempre avisamos. Bien, vamos a empezar, aunque todavía no haya mucha gente, no pasa nada, están los que tienen que estar, siempre digo, y todo es perfecto. Así que bien, ¿qué vamos a hacer? Hoy no vamos a hablar de estas emociones famosas, no vamos a hablar del miedo, no vamos a hablar de la tristeza, no vamos a hablar de la ira, que son emociones que siempre estamos hablando aquí y siempre las ponemos de ejemplo porque son las más famosas, las más marketingianas, las más conocidas, pero hoy vamos a abrir una puertecita que casi nadie quiere abrir. Vamos a hablar de esas emociones que cuando aparecen te hacen sentir que realmente estás retrocediendo. Te hacen pensar, después de todo lo que he trabajado, ¿cómo puedo estar sintiendo esto? Después de tanto trabajo, de tanto esfuerzo en cuanto a mi gestión emocional, en cuanto a mi espiritualidad, ¿cómo puedo estar sintiendo esta emoción? Emociones que te hacen sentir sucio por dentro, que te hacen sentir peor, que no eres espiritual, que no eres tan espiritual como creías, ¿no? Entonces, hola la luz de tu interior, bienvenido querido amigo, tanto tiempo. Ayer pensé en ti, ayer pensé en ti. Hola Catherine. Bien, entonces eso, vamos a estar hablando de estas emociones que nos hacen sentir tan mal por dentro, que nos quiebran tanto y que nos hacen sentir hasta sucias, ¿no? Que son el asco, ¿sí? El asco, la frustración y la confusión. Hola Jainet, hola Jenny, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas. Entonces, ¿qué suele pasar? Que gracias Jenny. Entonces, cuando sentimos muchas veces este asco en nosotros mismos, o sea, que nos sentimos sucios, ¿no? Por sentir estas emociones, eso incluso es mucho peor que la propia emoción en sí. Es cómo interpretamos estas emociones desde dentro más que la propia emoción. Eso duele mucho más. Y hoy vamos con estas tres emociones que la espiritualidad muy superficial pues la suele esconder bastante debajo de la alfombra, ¿no? El asco, la frustración y la confusión parecen emociones que se intentan esconder demasiado porque no se ven muy bien, no son muy bien vistas. Son tres emociones que realmente incomodan, que no quedan bien en TikTok, que no quedan bien en Instagram, ¿no? Que no quedan bien ante la gente, estas emociones. Y son además emociones que muchas personas intentan tapar con frases bonitas. Y quiero que quede algo muy claro desde el principio. Y es que no sé si se me ve bien o se me oye bien porque el internet me está yendo bastante fulero. Entonces no sé si se me corta mucho, si se me pega mucho, puede ser porque el internet me va, no sé por qué, bastante fulero. Y la música se está parando porque no carga. Claro, no son políticamente correctas. Exacto, Jenny. Entonces, nos vendieron mucho, ¿no? Como que estas emociones
no son nada buenas y el bypass espiritual, hola Rosario, esto que llamamos el bypass espiritual, hace pasar por encima estas emociones. Lo vamos a ver bien a fondo. Y dentro de este bypass espiritual, dentro de estas personas que nos enseñan también a veces a gestionar emociones y nos dicen que si sentís asco es porque estás juzgando, que si te estás frustrando mucho es porque estás vibrando bajo, que si te sentís confundido o confundida es porque estás desconectado. Entonces, claro, eso no es madurez espiritual realmente. Eso lo que hace es hacernos encima sentir culpables, ¿verdad? Y al final, esa forma de ver que nos intentaron enseñar mucho, esa forma de ver las emociones estas que estamos hablando sobre todo hoy, es tener miedo, ¿vale? De mirar esa densidad. Pero hoy vamos a hacer justamente lo contrario a lo que nos enseñaron. O sea, aquí no le tenemos miedo a mirar la densidad de frente. Aquí vamos a ver que cuando son bien interpretadas, bien leídas, estas emociones no son un error en tu proceso, no son una caída, no es algo malo que te esté pasando. No es malo sentir confusión, asco o frustración, no es algo malo, ¿vale? Como siempre digo, todas las emociones que sentimos, absolutamente todas, son maestras. Todas. No hay ninguna emoción que no sea maestra. Y no hay ninguna emoción que no sea densa. Incluso la felicidad, que lo hemos hablado muchas veces, que viene del miedo. Entonces, todas las emociones son maestras. Todas tienen un mensajito para darnos, tienen una raíz del amor, son señales, hola Leti, son señales, ¿vale? Para ir ajustando, son como una brújula de tu espíritu que te va a ir guiando. Gracias Magali, bienvenida, ¿qué tal? Tanto tiempo. Que te van a ir guiando, ¿no? Como una brújula. Y solo vas a poder conseguir ver estas emociones como brújula o como maestras si tenés criterio para poder escuchar la emoción sin moralizarla, ¿sí? Sin moralizar la emoción, porque tendemos a moralizar las emociones. Entonces, cuando moralizamos la emoción, lo que estamos haciendo es reprimirla también. Y cuando reprimimos las emociones porque queremos ser seres de luz, que vibramos elevados, entonces lo único que estamos haciendo es perder una información muy valiosa de nosotros mismos, que está dentro de esa emoción. Gracias por esa rosita, Magali. Hola, Cris, gracias por ese quiéreme. Entonces, os recomiendo siempre tener un papel y boli a mano, ¿vale? Porque hoy no es un directo para consumir, bueno, como ninguno de los que hacemos, ¿no? No son para consumir pasivamente, son para revisar que lo que creías que habías superado y capaz aquí la mente te haga como ¡puf! ¿Verdad? Que suele pasar mucho eso. y realmente no estaba tan superado, simplemente estaba oculto debajo de capas y capas de negación, de huida, de miedo y de ansiedad. Nico, muy buenas. Entonces, si estás listo ya, estás listo para desprenderte sin drama, si estás preparado para desprenderte sin ese postureo espiritual,
que nos han intentado meter ahí como a la fuerza. ¿Qué es CAI seguro, no? No entendí, Magalí. CAI seguro. Ah, es casi seguro. Bien, entonces, vamos a poner un corazoncito verde si estás preparado. Si estás preparada, ponemos un corazoncito ahí verde en el chat para saber que ya estamos listos para, para ver de frente lo que sentís sin negarlo. Si estás realmente preparado, preparada para escuchar, pero no con los oídos, no con el corazón verde. ¿Eh? Corazón verde, ¿por qué? Porque sale de aquí, ¿vale? Y quiero que me digan antes de empezar, ¿cuál crees de estas tres emociones que te cuesta más reconocer en ti? ¿Cuál de estas tres emociones crees que te cuesta más reconocer en ti? ¿El asco, la frustración o la confusión? ¿Cuál de estas tres emociones crees que te cuesta más reconocer en ti? Es más, para que sea más fácil, ¿cuál de estas tres emociones no te identificas? ¿Con cuál de estas tres emociones no te identificas? Hola Reyes, corazón, buen día. La confusión, dice Jainet. La confusión, dice María Luisa. El asco, dice Cris. Buenas, Alicia. Hola, Manuel. Las tres, dice Jenny. Gracias, Reyes, por seguirme. Bien. Confusión, dice Leti. Confusión, dice Rosario. O sea, esta es la que más les cuesta reconocer, ¿verdad? Como la que crees que es una emoción, como que te cuesta reconocer en ti, como que si no la tuvieras, ¿verdad? Esa sería como la pregunta. ¿Cuál es la emoción que te cuesta reconocer en ti? De estas tres que estamos hablando, que son tres emociones como muy olvidadas. Repito que esto de digo que son muy olvidadas, lo digo porque son emociones que estuve trabajando yo mismo, ¿vale? Yo estuve trabajando estas emociones en mí este último tiempo. Entonces, claro, estas emociones empezaron a estar ahí, a surgir, y empecé a trabajarlas y dije, wow, qué olvidada tenía estas emociones, ¿no? Qué olvidada tenía estas emociones hasta que me puse a trabajarlas, obviamente. Pero que, siempre, o sea, aunque las tenía olvidadas, estaban ahí dominando mi vida. Estaban ahí guiando, ¿vale? Y me estaba dejando arrastrar o estaban ahí reprimidas, ¿sí? Hola, sigo amando, Magalí, gracias por ese quiéreme, Reyes, por esas rositas. Gracias. Entonces, claro, por eso hago este live, ¿no? Porque, digo, son las emociones olvidadas, al menos por mí, ¿no? Entonces, comparto desde mi experiencia un poquito para quien le sirva y quien quiera escuchar que oiga, ¿verdad? Bien, vamos a empezar a darle un marco a este live, ¿vale? Porque la emoción no es un problema, ¿vale? Las emociones no son un problema, las emociones no son nuestras enemigas. Las emociones son mensajes. Esto es lo primero que quiero que te quedes y que apuntes si tenés el boli, ¿vale? Tenés acá para escribir, apunta emoción igual mensaje, igual maestra, ¿sí? Las emociones son maestras, maestras que nos dejan un mensaje. Entonces, antes de entrar en cada emoción, tenemos que tener esta base bien clara. Porque si no entendemos esto que acabo de decir, si no entendemos esto, todo lo demás que viene después se va a malinterpretar. Porque una emoción no viene a castigarte, una emoción no viene a bajarte la vibración,
o a sabotear tu proceso. Una emoción no viene a sabotear ni tu proceso espiritual, ni tu proceso de vida. No, no viene para eso las emociones. Por muy duras que sean. Una emoción viene a informarte, viene a enseñarte. Viene a informarte, a enseñarte lo que estabas reprimiendo y lo que no te permite sentir. ¿Vale? Y lo que realmente nos rompe por dentro no es el sentir en sí mismo, ¿vale? Lo que nos rompe es interpretar lo que sentimos. Entonces nos dejamos arrastrar por esa interpretación o directamente la reprimimos. Eso es lo que realmente nos rompe por dentro. Siempre os digo que la emoción es una energía que se mueve desde dentro hacia afuera del espíritu y que en ese movimiento, desde dentro hacia afuera, tiene un ciclo de 4 fases, que es aparece, se expresa, enseña y se disuelve, ¿verdad? Cuando aparece y se expresa, acá el momento de expresarse es el momento en el que la emoción duele. Y cuando duele la emoción es cuando la solemos reprimir o nos dejamos arrastrar por la emoción, ¿ok? Y eso, el dolor de la emoción no es lo que te va a romper en sí mismo. Lo que te va a romper es cómo estoy interpretando esa emoción, cómo la estoy interpretando y sobre todo cómo me estoy dejando arrastrar o reprimiéndola. Porque la estoy interpretando mal. ¿Vale? La estoy interpretando mal. Y como la estoy interpretando mal, ahí es cuando entra el ego herido, que va a hacer su juego de reprimir o dejarse arrastrar. La gestión aprendida no funcional. ¿Cómo, Nico? No entendí la pregunta. Entonces, ese es el error más común, ¿vale? Del camino. ¿Sí? Ese es el error más común. Cuando confundimos la regulación emocional, la gestión emocional, con negación, con negar nuestras emociones. ¿Sí? La regulación no es tapar la emoción. No es decir, esta emoción no está aquí, la voy a tapar, le voy a poner una mantita así no la veo. Porque la emoción sigue ahí, aunque yo la reprima. Aunque mi ego herido o ego protector la reprima, la emoción va a seguir ahí. ¿Vale? Regular una emoción no es sonreír mientras por dentro estás ardiendo de asco. O sea, te da asco algo o alguien te da asco y por dentro estás que ardes, ¿verdad? Del asco que te da esa persona. Pero tú sonríes así porque dices, no, es que yo no puedo sentir asco porque yo soy espiritual, yo soy luz y no puedo sentir asco. Si no voy a vibrar bajo, ¿verdad? Entonces, ahí vamos engañándonos, ¿vale? Básicamente, regular una emoción, gestionarla, es poder sostener esa emoción, poder sostenerla, ¿vale? Sin convertirla en mi enemigo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo sostener ese asco, esa confusión o esa frustración, la puedo sostener sin decir, sin juzgar esa emoción como mala. Porque en cuanto la juzgo como mala, como no la quiero en mí, lo hablamos el otro día, la estoy rechazando. Y ahí es donde estoy creando esa dualidad. Cuando rechazo esa emoción. Dentro de la TNIE, de la terapia de Nexus Loops, de integración emocional, lo trabajamos de una forma muy simple esto. Y es simple, pero es básico. ¿Sí? Porque primero lo que tenemos que hacer es entender cómo funciona la emoción con este ciclo de 4 fases, ¿verdad? Este ciclo natural de la emoción, aparece, se expresa, enseña y se disuelve. Y decía 4 y ponía así la mano, ¿viste? Estaba re mal el chabón. 4 ciclos, aparece, se expresa,
enseña y se disuelve la emoción, ¿vale? Entonces, dentro de este ciclo vamos a usar lo que decimos que es el amor incondicional, que es el amor incondicional es comprender sin juicio, aceptar y soltar. Pero antes de comprender sin juicio, o mejor dicho, dentro del comprender sin juicio, está el sentir. Porque esto lo hablamos muchas veces. Comprender no es... comprender sin juicio no es entender la emoción. Comprender sin juicio es permitir que la emoción esté ahí para comprenderla. Ya, yo no puedo comprender una emoción que estoy rechazando. Yo no puedo comprender una emoción si digo que esa emoción es mala. Si digo que el asco es malo, si digo que la frustración es mala, que la confusión es mala, yo no la puedo comprender. Porque la estoy rechazando, la estoy juzgando. Entonces, ya no es comprender sin juicio. Hay un juicio, por tanto el juicio pertenece al miedo, no al amor incondicional. ¿Vale? Entonces, comprender sin juicio es poder sentir la emoción. Y esto es lo que la mayor parte de las personas se niegan a hacer. El momento de sentir. Por eso, esta terapia no es muy llamativa, no es una terapia súper llamativa que llame la atención, porque mira cuánta magia hay en esta terapia, mira cuánto ritual, mira cuánta descarga emocional, y vamos a gritar y vamos a hacer cosas raras. No. Es una terapia muy simple pero muy profunda. Una terapia muy simple pero muy profunda. Entonces, una vez, lo primero que tenemos que hacer que es sentir la emoción, dejar de huir de la emoción, estar presentes en nuestras emociones. Después viene el tema de traducir el mensaje, porque la emoción enseña, por tanto nos deja un mensaje y toca traducirlo, entenderlo, darle un significado. Y después viene el actuar sobre esa emoción y ya la emoción se libera sola, ¿vale? La emoción se disuelve sola. ¿Vale? Entonces vamos acompañando en la gestión emocional ese proceso de la emoción, ese camino, ese ciclo que tiene la emoción. Y lo vamos a hacer a través del amor incondicional. ¿Vale? Y este orden que estoy diciendo, de comprender sin juicio, aceptar y soltar, es sagrado, porque acompaña el mismo orden de la emoción, que aparece, se expresa, enseña y se disuelve. ¿Ok? No sé si me estoy explicando o la estoy liando más, ¿vale? Pero suele pasar que, o sea, es importante este ciclo porque si intentas soltar la emoción, ¿no? Porque se habla mucho de soltar, como que si soltar fuera una acción, ¿no? No, tengo que suelta esa emoción, suéltala. Pero tú no puedes soltar si no la escuchaste esa emoción, si no te permitiste sentir la emoción. ¿Por qué? Porque entonces la emoción apareció y se expresó, pero no la comprendiste sin juicio, por tanto no puedes aceptar y soltar. ¿Vale? Y como no la comprendiste sin juicio, simplemente te quedaste en los dos primeros pasos del ciclo de la emoción, en que se expresa. No llegas a que te enseñe y mucho menos esa emoción se va a disolver. ¿Vale? Entonces, intentamos soltar sin escuchar la emoción y nos volvemos compulsivos porque necesitamos soltar y quiero soltar y me obsesiono con soltar y luego viene la frustración. Ahí mira, ahí cómo se vuelve, ¿no? El tema de estas emociones que vamos a hablar hoy. Entonces, empezás a hacer cosas para dejar de sentir. Porque crees que eso va a ser soltar, dejar de sentir. ¿Por qué? Porque hay una respuesta que incluso yo he dado muchas veces cuando, ¿cómo sé si solté? Pues cuando ya no sientes de la misma manera, ¿vale? Por ejemplo, cuando ya tú puedes sostener una emoción densa, pero no la sientes a fuego de la misma manera. Entonces ya soltaste esa situación, ese trauma, esa emoción reprimida, ¿no? Pero claro, esto hay que entenderlo con coherencia, ¿sí? Porque no se trata de que tengo que hacer cosas para dejar de sentir y así soltar. Porque el soltar es una consecuencia. Esto quiero que quede bien claro. ¿Vale? Entonces, si intentas
puedes indicar las acciones del proceso de la emoción. La emoción aparece, se expresa, enseña y se disuelve. Esos son los cuatro pasos de la emoción en su proceso natural, en su ciclo. Este es el ciclo natural de una emoción. Aparece, se expresa, enseña y se disuelve. ¿Sí? Y nosotros, desde lo que es la TNIE, la terapia de integración de Nexus Loops, lo que vamos a hacer es trabajar desde el amor incondicional, acompañando ese ciclo desde el amor incondicional, que es comprender sin juicio, aceptar y soltar. Bien, entonces, ¿qué suele pasar? Muchas veces intentamos ser muy espirituales y no nos permitimos sentir. Entonces empezamos a disociar, ¿vale? Porque aquí es cuando usamos esto que llamamos el bypass espiritual, ¿no? O sea, siento una emoción y como es una emoción muy densa y yo soy muy espiritual y quiero vibrar alto, no me voy a permitir sentir esta emoción porque esta emoción es vibrar bajo. ¿Cómo voy a sentir asco? ¿Cómo me voy a permitir sentir asco si considero que el asco es malo? Ya estoy juzgando, ¿vale? Ahí ya estoy juzgando, estoy tomando la emoción como enemiga. Entonces, ahora lo que digo es, como yo soy espiritual, no puedo sentir asco, porque si siento asco, voy a vibrar bajo. Y yo no puedo vibrar bajo. Entonces, voy a hacer cosas para no sentir la emoción. Y eso no es gestión emocional. Eso es intentar controlar la emoción a través del juicio y del control, el miedo. Entonces disociamos. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer ejercicios o meditaciones que no nos corresponden en ese momento y hola Gris, muy buenas, y lo que vamos a hacer es querer separarme del cuerpo. Me separo al final también del mensaje, me separo de la emoción y me estoy separando de mí mismo. Todo por intentar ser espiritual, cuando eso no es espiritualidad. La espiritualidad no es elevarse, la espiritualidad es adentrarse en uno mismo. Porque una espiritualidad que te separa de ti no es espiritualidad encarnada. Eso es evasión, eso es evadir. La espiritualidad no evade, integra. Entonces, al final el problema no es la emoción. El problema es la narrativa que construimos alrededor de la emoción. El problema no es el asco, la frustración o la confusión. El problema es toda la narrativa que voy a construir alrededor de estas emociones porque las considero malas y no las quiero sentir. Por eso, hoy no vamos a eliminar nada. Hoy no vamos a eliminar el asco. No vamos a eliminar la confusión y la frustración. Hoy vamos a hacer algo mucho más poderoso que eso. Vamos a escuchar mejor. Vamos a sentir mejor. Así que vamos a empezar con estas emociones. Vamos a empezar con el asco. Vamos a empezar a hablar del asco. Si tenéis preguntitas, hacerlas. Estoy aquí leyendo, ¿vale? Lo que nos contamos acerca de las emociones. Exacto, Cris, exacto, lo que nos contamos. O sea que no hay ejercicios. Sí, haremos algún ejercicio simple, haremos ejercicios simples de conciencia. Bien, vamos a hablar del asco, ¿sí? Vamos a empezar fuerte, con el asco, ¿no? ¿Sienten asco ustedes alguna vez? ¿Sienten asco? ¿No? ¿Nunca sientes asco? Asco, rechazo, repulsión.
pero en la comida. Bien, vamos a empezar fuerte con el asco, porque esta emoción del asco es lo que más culpa espiritual genera. Todos los que estamos aquí, entiendo que estamos en un camino espiritual, consciente, ¿vale? Yo si esto digo que todos somos espirituales, todos estamos en un camino espiritual, pero aquí somos conscientes de que estamos en un camino espiritual. Y el asco es una de esas emociones que más culpa a nivel espiritual causa, ¿sí? Porque el asco, el rechazo, la repulsión, como decía, ¿vale? Causan culpa espiritual porque, como explicaba antes, si siento esto, me baja la vibración. ¿Cómo voy a sentir asco por una persona si soy espiritual y todos somos uno? Es muy válido plantearse esto. Por eso digo que es una de esas emociones que genera, ¿no?, esa culpa espiritual. ¿Cómo voy a sentir asco por una persona si todos somos uno? Entonces, ¿qué empieza a suceder? Como ahí empiezan a hacer esa culpa, entonces no me permito sentir ese asco y rechazo esa emoción. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hablar con honestidad y sin postureo. Aquí no cuenta la comida. También, porque mira, ahora más adelante vamos a hablar, porque vamos a hablar del asco biológico también, ¿no? Cómo nos protege. Ahora, es muy buena pregunta esa, Cris. Hola, Wendy. Entonces, quiero que respondas, a ver, ¿cuántas veces te pasó esto, si te pasó o no, ¿vale? Sentir rechazo a una persona. Sentir cuando entras a un lugar y tu cuerpo dice, no, rechazas ese lugar, ¿no? Eso es asco, ¿sí? Eso también es asco. Entras a un lugar y tu cuerpo como que, ¿vale? Rechazar lugares, ¿sí? Luego estamos en una situación, estás en alguna situación X, una experiencia X, y esa experiencia, algo dentro de ti como que se contrae y surge como ese rechazo a esa experiencia, y eso también es asco, ¿vale? El rechazo es parte de ese asco, ¿no? Automáticamente, cuando pasa esto, aparece como esa voz espiritual que dice, no deberías sentir esto. No deberías sentir esto porque si todos somos uno, tú tienes que ser amor y tienes que vibrar alto, tienes que comprender. Gracias, Brigitte. Tienes que comprender, tienes que sostener. Entonces, no puedes sentir este asco. ¿Os pasó esto, sí o no? Es una proyección, ese rechazo para mí no es externo. Buen apunte, Nico. Entonces, sucede que sentimos ese rechazo por la persona, por la situación, por X, Y o B, sentimos ese rechazo y nos viene esta culpa espiritual y al final lo que hacemos es, como hacemos todo este razonamiento de no puedo sentir esto porque está mal, pues si no dejo de ser espiritual, entonces por querer ser buena persona, por querer tener buena energía, me quedo en el lugar, me quedo con esa persona, me quedo ahí donde me drenan, me quedo ahí donde me siento tenso, me quedo donde el cuerpo ya me avisó que ese lugar, esa persona, esa situación o esa experiencia me da rechazo. No es compatible.
sí se está grabando URS. Y aquí es donde quiero que nos ordenemos con una frase, y quiero que te la escribas, esta frase, para que te la lleves, ¿vale? Y es que en su forma más pura, el asco no es un desprecio, es discernimiento. El asco es discernimiento. ¿Vale? No es odio, no es superioridad, no es un yo soy mejor que tú y por eso te tengo asco. Es información. Es información porque el asco es una emoción. Y todas las emociones dijimos que tienen su información y tienen su mensaje. Algo nos quieren decir. Primero la tenemos que sentir, está claro. Luego viene el tema de traducir ese mensaje, ¿no? Pero quiero que veas lo simple que es. Y aquí entra lo que decías, Cris. Por ejemplo, tu cuerpo biológico, tu cuerpo físico, rechaza un alimento podrido para no intoxicarse. Cuando tú ves un alimento podrido, tú dices, ¡qué asco! ¿No? Y aquí sí aquí lo expresamos bien, ¿no? Cuando es un alimento, sobre todo, ¡qué asco! O como antes decía, no me acuerdo quién, que el pisar una caca, ¿no? ¡Qué asco! Claro, ¿por qué? Es una reacción normal, ¿por qué? Porque la caca o el alimento podrido contiene muchas bacterias que nos pueden infectar y nos pueden hacer mal. Entonces el cuerpo biológico reacciona porque sabe que se puede intoxicar con eso. Entonces ahí está el asco. Quiero que entendamos la equivalencia. Ese asco de tu cuerpo biológico no es por moral, no es por juicio, es por supervivencia. Te está protegiendo. ¿Sí o no? Y a nivel espiritual es exactamente igual. A nivel espiritual es exactamente igual. Porque tu espíritu rechaza ciertos campos energéticos, rechaza ciertas dinámicas, rechaza ciertas presencias relacionales, ciertas personas, porque no son alimento bueno para ti. Entonces el problema no es el asco. El problema aparece cuando el ego herido toma esa emoción del asco, ¿sí? Y la utiliza para una historia. ¿Vale? La utiliza para una historia. Porque el ego herido siempre quiere una de estas dos cosas. Sentirse mejor, superior, o sentirse víctima. Esas son las dos opciones que siempre va a tomar el ego herido. Sentirse superior o sentirse víctima. Entonces, el asco en manos de tu ego herido, del ego en desequilibrio, se convierte, cuando lo interpretamos desde el ego herido, obviamente, se convierte en sí, en yo soy mejor, se convierte en yo vibro más alto, ellos están mal, ¿sí? Ellos son los tóxicos, ¿vale? Y ahí no hay discernimiento, ¿vale? Ahí no hay discernimiento, ahí sí hay juicio y hay violencia interna. Porque aquí tenemos que equilibrar. Tenemos que equilibrar una parte que, quien decía que el asco es como, o sea, si yo rechazo algo,
aquí Nico Nico, es una proyección, ese rechazo para mí no es externo, decía, como hablando del espejo, ¿no? De la ley del espejo. Y sí, obviamente tiene ese principio del espejo, porque al final todo es un espejo, siempre lo hablamos, pero antes de decir que todo es un espejo, ¿vale? Tenemos que saber cómo enmarcarlo. Tenemos, por ejemplo, porque si aquí podríamos caer en algo que también nos lleva a la culpa, ¿no? Por ejemplo, si yo siento asco a una persona, ¿vale? Siento asco, siento repulsión hacia una persona y yo digo, vale, esto es un espejo, entonces me tengo asco a mí, ¿no? Y aquí si no estamos bien entrenados, no sabemos manejar bien estas situaciones de conversación interna, de introspección, pues esto puede irse descarrilado y como un tren de Renfe, ¿sabes? O sea, descarrilar cada 2 minutos. O sea, no tener una vía sólida, ¿sí? O sea, es un mal chiste, pero es lo que se me vino a la cabeza. Entonces, tenemos que ser coherentes ahí, ¿vale? Tenemos que ser coherentes y no irnos tanto todavía al tema del espejo, que luego viene. O sea, por ejemplo, cuando hablo de que si hay maltrato, ¿no? En una pareja, por ejemplo, si hay maltrato y una persona está recibiendo maltrato de su pareja, no es cuando está recibiendo maltrato, uno no puede decir, voy a ver qué espejo me está espejeando, porque entonces esta persona que me maltrata me quiere enseñar algo y qué bueno, mi gran maestro, ¿no? Entonces como, lo voy a perdonar y me quedo para ver cuál es el espejo. No. Primero tienes que poner un límite, alejarte de esa persona, trabajar en ti y luego, cuando ya hiciste toda la parte de gestión emocional, viene la parte de la comprensión a nivel espiritual, que sería el tema del espejo. ¿Sí? Me puede dar asco lo que siento hacia esa emoción. Sí, hacia el asco. O sea, tener asco al asco, sí. Claro. Gracias, Eugenia, por si quiere. Bien. Entonces, ya creo que se entiende un poco la diferencia. No sé si se entendió la diferencia entre lo que es el asco desde el ego herido, ¿no? El asco desde el ego herido es siento asco, pero siento asco por sentirme superior, ¿no? O sea, estoy ahí enmarcando una historia desde mi ego herido, ¿vale? Porque vibro más alto, entonces siento asco porque tú vibras más bajo, ¿no? Como que me posiciono por encima. Eso es ego herido, ¿sí? Ahora, el asco como discernimiento, el asco sano, ¿vale? Es cuando tu ser dice, esto no es para mí. O sea, estoy en una situación, una persona de repente me da asco. ¿Por qué me pasa? Me pasa, una persona me da asco. X persona me da asco. ¿Eso me hace menos espiritual? ¿O más espiritual? No. Eso me hace persona, nada más. Porque tengo mis sentimientos, tengo emociones. Ahora, ese asco, simplemente, si es sano, voy a sentir ese asco y yo voy a decir, vale, esto no es para mí, punto. Se acabó. Aquí hay un límite que me está marcando ese asco. ¿Sí? Como cuando tienes asco por la comida. Esta comida no es para mí. ¿Vale? Sobre todo es asco sano cuando hay calma. ¿Sí? Cuando hay firmeza. No cuando hay juicio sobre aquello que te da asco. Si hay juicio sobre aquello que te da asco, ahí sí estamos hablando del ego herido. Pero si no hay juicio, si hay calma, si puedo entender que ese asco está ahí para marcarme ese límite, entonces ese asco es sano. No es egoico, no es el asco desde la tensión, no es el asco desde la necesidad de tener razón. ¿Se ve la diferencia? En el asco sano hay un límite
sin odiar. Podés decir no sin tener que cerrarte. Porque digo no, acá hay un límite, no. ¿Por qué sé que hay un límite? Porque me dio asco. Me dio asco. Sentí asco. Pero como sentí asco y me permití sostener esa emoción sin juzgarla, entiendo que esa emoción lo que me viene a enseñar es que ahí pon un límite mejor porque eso no es para ti. Por eso sentí asco. Gracias, Jolie Fernández, por ese quiéreme. Bien. Un límite sano, no sé, aquí tenemos que hablar del límite sano. Vamos a hacer un live especial sobre límites. Mira, voy a apuntar aquí. Límites sanos. Va, si queréis. Va, si queréis. Hacemos un live especial sobre el tema del límite sano, cómo poner límites de forma sana. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de eso. Pero un límite sano no se impone con dureza. No se impone para humillar. Se impone con claridad. ¿Ok? En los no negociables. Exacto, en los no negociables. Creo que hemos hecho algo de esto el año pasado, hace tiempo. Hemos hablado de esto. Pero bueno, nunca está de más volver a hablar de ciertas cositas, ¿verdad? Entonces, ahora, para que no sea tanta teoría, ¿sí? Hay quien cree que es sano rechazar a los demás, eso me causa rechazo. Nico, eso es muy bueno. Eso es bueno porque ahí, o sea, es muy bueno y yo creo que tú eres totalmente consciente ahí del tema, ¿no? De lo que hay, ¿no? O sea, hay quien cree, es mortal es que es mortal, Nico, me encantó. Hay quien cree que es sano rechazar a los demás y eso me causa rechazo. Me encantó. Gracias, Nico. Bien, entonces vamos a bajarlo un poquito a tierra, ¿vale? Vamos a hacer un micro ejercicio, ¿sí? Chiquitito, ¿vale? Vamos a cerrar los ojitos. Sí, vamos a cerrar los ojos. Vamos a respirar suave, sin exagerar. Vamos a respirar. Inhala y exhala. Y quiero que pienses en una persona, en una situación, en un entorno que te haya generado asco o rechazo últimamente. Una situación o una persona que te haya generado asco, rechazo. Y quiero que la traigas a tu mente, la traigas al aquí y a la hora, esa sensación, esa emoción, esa situación que te dio asco. Tráela. Y quiero que la localices en tu cuerpo. Haz un escaneo en tu cuerpo, de arriba abajo, de los pies a la cabeza, pensando en esta situación, sintiendo esta situación y a ver qué parte de tu cuerpo reacciona. A ver en qué parte de tu cuerpo lo sientes, como un pinchazo, frío, calor, presión, nudo, cualquier tipo de sensación en cualquier parte del cuerpo o en varias. La garganta, en el estómago, la mandíbula. No lo cambies, ¿sí? No intentes razonarlo, no lo pelees, simplemente observa.
Observa esa situación, observa el asco y observa la sensación corporal. No busques explicación. Respira. Y ahora quiero que repitas, sin agresión y sin violencia, con paz y con calma, quiero que repitas a esta persona, situación, emoción que te genera asco en esta parte del cuerpo. Concéntrate allí y quiero que a esa parte del cuerpo, con esa emoción, esa situación o experiencia, quiero que repitas: no te odio, no te juzgo, pero esto no es para mí. Otra vez vamos a repetir: no te odio, no te juzgo, pero esto no es para mí. Vamos a tomar una última respiración más profunda y soltamos. Bien. Eso que acabamos de hacer es discernimiento. Eso es protección sin guerra. Y eso es espiritualidad encarnada. Sentir y actuar con criterio. No le hemos buscado la explicación, no hemos buscado el mensaje, no hemos buscado nada. Simplemente hemos sentido y hemos actuado con criterio. No te odio, no te juzgo, pero esto no es para mí. Un límite sano, no cierra el corazón, simplemente cierra la puerta correcta. Porque si no cerrás la puerta correcta que tenés que cerrar cuando sentís ese asco, tu energía se va por donde no corresponde. Y después te estás preguntando por qué estás tan cansado, por qué estás tan irritable, por qué estás tan apagado. Y no es que sea mala vibra, es que no escuchaste ese guardián que sería el asco en este caso. Entonces, el asco, bien leído, no te vuelve peor persona, te vuelve más honesto contigo. Dice Mila: ¿qué pasa si una persona disfruta una experiencia sexual virtual y después de la experiencia dice que ya no siente esa conexión y quiere que nos hablemos que no debimos, pero tú, Mila, sentiste asco? Esa sería la pregunta. No pasa nada. Si son varias personas que sentís eso, no sentiste conexión. Ah, vale, la otra persona dices que luego se fue o se... Bueno, te dejo una experiencia, Mila. Te dejo una experiencia. Simplemente no te enganches. Y mira mejor dónde dejas tu energía. ¿Vale? Quizás lo que estás buscando es apego. Entonces ahí estaríamos hablando de otro tipo de emociones y de otro tipo de traumas
¿vale? Que hablaremos también y que hemos hablado en muchas ocasiones, el apego. Bien, vamos ahora a la frustración. Ya hablamos del asco. ¿Vale? Ahora vamos a la frustración. Esta es el asco. Bueno, las tres que vamos a hablar hoy las estuve trabajando yo en mí hace poco, por eso las traigo aquí a la palestra, ¿verdad? Y comparto un poquito todo lo que voy comprendiendo y desarrollando, ¿sí? Entonces, vamos a la frustración, ¿vale? Una emoción que todos conocemos, ¿sí? Cuando digo que la conocemos todos es porque la conocemos todos, ¿sí? Porque la frustración... Uy, espérate que aquí me va a salir un captcha. Bien. Aquí la frustración, ¿sí? Es una emoción que nos humilla. Si el asco nos culpabilizaba, la frustración nos humilla, ¿sí? Nos baja del pedestal, porque la frustración nos muestra algo. Iván Sánchez, o sea, puedo sentir estas emociones. Exacto, Iván, se trata de sentir y no de evitar. Se trata de permitir sentir esas emociones con conciencia, ¿vale? Y no evitarlas. La frustración es ego herido. No es ego herido, es una emoción, ¿vale? Es una emoción. Ahora, como toda emoción, vamos a ver que el ego herido la va a reprimir, ¿vale? El ego herido maneja las emociones para no sentirlas, ¿sí? O sea, las emociones no son ego herido. El ego herido maneja las emociones para no sentirlas. Si varias personas me producen todas esas emociones, o sea, el asco, era lo que preguntabas, si varias personas te producen asco, pues está bien. Lo primero que tienes que hacer es entender que ese asco te está marcando un límite. Hay algo ahí que no es para ti. Entonces te está marcando un límite. Primero es poder sentir ese asco sin juicio, ¿vale? Con coherencia, como lo vimos en el ejercicio que hicimos. Y luego ya más adelante viene todo el tema de comprender cuál es el mensaje, de integrarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy no vamos a hablar de esas partes, ¿vale? Todo eso lo hablamos dentro de la comunidad, lo desarrollamos dentro de la comunidad Espiritualidad Encarnada de Nexus Lux, una comunidad donde hacemos un camino, ¿vale? De transformación, donde aprendemos a gestionar nuestras emociones, ¿sí? Aquí un poco estamos viendo lo que es la base de la gestión emocional, que es sentir las emociones, entender que hay que sentir las emociones para poder empezar a gestionarlas. No hay que reprimirlas, ¿sí? ¿Cómo salir de esto? De reprimir las emociones. Pues esto justamente lo que estoy diciendo, Iván, de que dentro de la comunidad de Nexus Lux, te invito a la comunidad, ¿vale? Allí vas a poder aprender todo este camino de la gestión emocional de forma muy progresiva y muy correcta, que aquí es donde trabajamos a fondo todo lo que es la terapia de Nexus Lux de integración emocional, la TNIE, a fondo, ¿vale? Y ahí ya se aprende, vamos, ahí se aprende o se aprende. Así que bien, vamos a hablar entonces de la frustración, ¿sí? A ver, como dije antes, Morgancita, todo es un espejo, ¿sí? Todo es un espejo, ¿vale? Pero no se trata de... Nos apuramos mucho, ¿sí? Nos apuramos mucho cuando decimos que todo es un espejo, cuando sentimos algo, ¿vale? Por ejemplo, veo una situación, o sea, eso lo expliqué antes al principio. Todo es un espejo, sí. Vamos a entender que todo es un espejo, sí.
que es toda situación, toda experiencia que me causa una emoción, una reacción emocional fuerte, me está diciendo que hay algo dentro de mí que tengo que sanar, que hay emociones reprimidas, que hay traumas, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto, sí. Pero ¿qué sucede aquí? Que lo que suele suceder es que utilizamos este tipo de explicaciones de que todo es un espejo, ¿vale? Y entonces viene una persona y te dice, siento asco o siento frustración por X o Y. Entonces viene otra y le dice, es que eso es tu espejo, entonces es algo que hay en ti. Si la persona A no está preparada para escuchar eso todavía, lo que va a suceder es que va a sentir culpa. No es que la persona B esté mintiendo, es verdad, todo es un espejo, hay algo dentro de ti que te está reflejando esa situación, pero hay veces que esas cosas no se pueden decir a la ligera a cualquier persona. Lo primero que hay que hacer es entender que las personas tienen que darse permiso para sentir. Primero está el permiso para sentir, para poder sentir con seguridad esas emociones, con coherencia y con conciencia. Una vez que sentimos la emoción y permitimos que la emoción se mueva, después viene todo el trabajo espiritual del espejo, de comprender, de entender el mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso viene después. Primero, lo más importante es sentir la emoción, sin huir de ella, estar presente. ¿Sí? Bien. ¿Cómo entrar a la comunidad? Escríbeme por privado, Yoli, te digo cómo, te digo el enlace, ¿vale? Es una comunidad de School, una plataforma que se llama School, que es muy chula, y allí vamos a tope. Bien, entonces, frustración, volvemos con la frustración, ¿vale? La frustración es la distancia entre lo que tú quieres, ¿sí? Es lo que tú quieres y lo que realmente es. Y en el medio está la frustración, ¿vale? O sea, es como, por explicarlo, la distancia entre tu deseo y la realidad presente. Esto es lo que yo deseo, estas son mis expectativas, porque al final el deseo son expectativas, a mí no me gusta hablar de deseos, yo hablo de expansión, eso lo volveremos a hablar en algún otro live también aquí, mira, lo voy a apuntar, deseos. El deseo, vamos a hablar del deseo, y entonces la distancia entre lo que tú deseas y la realidad que tienes presente. Entonces, cuando es esa distancia que hay, ¿sí? Te golpea muy fuerte al ego herido. Golpea muy fuerte. Porque la frustración va a aparecer cuando la mente quiere controlar el resultado y el tiempo. Cuando tu ego herido quiere controlar el resultado para llegar a esa expectativa y el tiempo que has de tardar, ¿vale? Aquí se genera una expectativa que luego, si no sale realmente, ¿vale? Si no sale realmente, llega la frustración. Pero no solo porque quieres que algo pase, sino porque quieres que pase ahora y como tú quieres que pase. No, pero es que si lo deseas fuerte y lo repites, la vida va a responder a tu favor y empezamos con el tema de la manifestación absurda. Porque vamos a ser realistas, aquí entra mucho esto, hay muchas personas que hablan de manifestación y escríbelo 1000 veces y manifiéstalo, compórtate como si ya lo tuvieras y manifiéstalo, actúa así y manifiéstalo, piénsalo y lo traerás a tu vida. Y es mucho más que eso, lo hemos hablado muchas veces, los 4 pilares de la coherencia, es mucho más que todo esto. Pero claro, ¿qué suele suceder aquí? Entonces, una persona que está en un camino espiritual empieza a escuchar esto sobre la manifestación,
todo lo que deseas lo puedes traer a tu vida simplemente con desearlo, y más cosas de estas. Y lo que sucede al final es que, claro, tú por dentro no estás en coherencia, pero estás deseando cosas, quieres cosas, y ya cuando tú deseas o cuando tú quieres algo, si tú deseas o quieres algo, ya estás en incoherencia. Eso es lo primero. Cuando tú deseas o quieres algo, ya estás en incoherencia. Pero eso es otro tema, lo vamos a hablar cuando hablemos de los deseos y todo esto. Entonces, básicamente, esa dinámica de quiero esto y lo quiero atraer a mi vida, es lo que más frustración nos va a despertar. ¿Vale? Esto es lo que más frustración nos va a despertar. Porque, como dije, no es solo lo que querés que algo pase, sino que querés que pase ahora y como tú quieres exactamente que pase. Porque desde la espiritualidad tóxica te enseñaron que si tú deseas lo traes. Y ahí hay una brecha entre el tiempo del ego herido, del ya, y el tiempo de la vida, el tiempo de Dios, que es cuando estés listo. Cuando estés listo. Cuando estés listo. Entonces es como si estuvieras intentando empujar un río, boludo. ¿A dónde querés ir? ¿Por qué? Imagínate como un río que fluye, y tú te paras en la orilla e intentas empujar el río. Con tus manos, ahí intentas empujar y ¿qué vas a conseguir? Que vaya más rápido, que el río va a seguir fluyendo. O sea, contigo o sin ti. ¿Vale? Y esa es la frustración. No es simplemente que desees algo, no es que tengas ambición, no es que quieras crecer. Todo eso es sano dentro de lo que cabe, es sano. El problema aparece, hola Elizabeth, el problema aparece cuando tu mente quiere imponer el ritmo. Y no es que Dios te castigue, no es el universo que te está bloqueando, no es que te están haciendo mal de ojo, no es que tenés un karma negativo de vidas pasadas, no. Es mucho más simple y mucho más real y específico. Es que hay cosas en la vida que si llegan antes de que tú puedas sostenerlas, te rompen relaciones. No, pero yo quiero estar con esta persona, pero esta persona no me quiere, pero yo quiero estar con esa persona. Si es para ti, ni aunque te quites. Y si no es para ti, ni aunque te pongas. Llegará cuando tenga que llegar, si tiene que llegar. Responsabilidades. No, porque yo quiero ese trabajo, yo quiero este aumento de sueldo, porque lo deseo así, porque lo manifiesto y lo decreto. Llegará si eres capaz de sostener ese dinero. Si eres capaz de sostener esa responsabilidad. Si no, te va a romper. Entonces, si tu estructura interna, tu coherencia no está lista, lo que deseas se va a convertir en una carga. Entonces aquí, la vida, Dios, el universo, llámalo como quieras, hace algo que es magníficamente sagrado. Y no nos gusta porque a tu ego herido no le gusta. Pero es preciso, porque te afina, te prepara, te estructura. Entonces, la frustración no te está diciendo que no lo mereces. La frustración te está diciendo, hay un potencial creador en ti enorme, pero falta rendición y estructura. Anota esto, porque si eres capaz de entender lo que estoy diciendo, la frustración ya verás cómo deja de serlo.
La frustración te está diciendo, hay potencia creadora en ti, pero te falta rendición y estructura. Entonces, cuando sentimos frustración y no entendemos realmente, no nos permitimos sentir la frustración, queremos controlarlo, queremos controlar el entorno, queremos controlar el objetivo, el deseo, el tiempo, lo queremos controlar, por eso nos sentimos frustrados, y no estamos entendiendo que esa frustración lo que nos está diciendo es que así como el asco me marcaba un límite, ¿verdad? El asco marcaba un límite, ¿sí? El asco era discernimiento y marcaba un límite, ¿vale? La frustración nos marca, ¿vale? El potencial creador. ¿Sí? Nos marca el potencial creador. Entonces, hay unos errores que son muy comunes, que es cuando quiero algo, lo intento controlar más, eso me da más ansiedad, me sobreesfuerzo mucho más, creo que si hago más y me esfuerzo más, pienso más, se va a dar. Pero eso no es entender los tiempos. Eso es querer controlar los tiempos. Y voy a decir una palabra que parece muy del dogma, que se llama fe. La palabra fe. O emuná, que me gusta mucho, en hebreo. Es entender, creer que todo es perfecto, aunque me esté doliendo. No es conformarme, no es rendirme a nivel me rindo y dejo de hacer, no, es confiar en los tiempos de Dios, en los tiempos de la vida, el universo, la fuente, como quiera llamarlo. ¿Sí? Pero la frustración, el querer controlar, el querer hacer, no es fe, es miedo disfrazado de acción. Luego otro error que también es muy típico, es entender que rendirse es me da igual todo. Esto no es para mí, siempre me pasa lo mismo. Eso no es rendirse, ¿vale? Eso es cerrarse, ¿sí? La rendición no es pasividad, la rendición es alinearme. La rendición es dejar de empujar ese río y empezar a prepararme para navegar mejor ese río, en vez de empujarlo. No sé si me he explicado. ¿Vamos? Quiero que cerremos los ojitos por un segundo. Cerremos los ojitos y respiremos. Vamos a poner la mano derecha sobre el plexo solar, ¿vale? Aquí sobre el abdomen, un poquito por arriba del ombligo, ¿sí? Y vamos a respirar profundo 6 veces. Vamos a inhalar lento. Y vamos a exhalar un poco más largo. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Una vez más.
Inhalo. Y exhalo. Y quiero que te preguntes, ¿qué puedo preparar hoy sin exigir resultados hoy? ¿Qué puedo preparar hoy sin exigirme resultados hoy? Porque el resultado no es el final. Quiero una acción pequeña, una acción real. ¿Sí? Y esto es para que puedas ir pensando e introspectando. ¿Vale? Tal vez sea cuidar el cuerpo, hablar con alguien, una pequeña acción. Vamos a convertir esa prisa por querer resultados en preparación. Confío en el ritmo perfecto de mi alma. Confío en el ritmo perfecto de mi alma. Cuando regulamos la frustración, cuando entendemos que la frustración lo que me está señalando es poder creador, pero que no es el momento, entonces esa frustración se convierte en potencia. Entonces, la frustración es entrenamiento. El asco es discernimiento y nos sirve para marcar un límite. La frustración es entrenamiento y nos sirve como potencial creador. Y ahora vamos a la última emoción de hoy, la confusión. La confusión. La confusión asusta mucho a la mente racional. La confusión es ese momento en el que te levantás y decís, no entiendo nada de lo que está pasando, no sé quién soy, no sé qué quiero, no entiendo por qué está pasando todo esto, lo que antes me servía ya no me sirve, y entras en pánico. Se te encienden todas las bombillas, todas las alarmas, entras en pánico, porque la mente necesita aferrarse a la estabilidad, necesita referencias, necesita definiciones. Y cuando esas referencias se caen, porque lo que antes te servía ya no te sirve, entonces la mente siente que pierde el control. Pero aquí es donde está el giro. Gracias, Rob, por ese quiéreme. Porque la confusión no es un error. Es expansión. La confusión es expansión.
¿sí? No estás retrocediendo porque estás confundido. No estás desconectado por estar confundido. No te perdiste de tu camino por estar confundida. Simplemente es el punto exacto en que tu espíritu está desinstalando todas esas estructuras viejas. Y cuando empezamos a quitarnos todas las estructuras viejas, no es cómodo. Pero necesitamos lugar para que nazca una verdad nueva. Necesitamos que lo viejo tiene que morir, ¿no? Como lo hemos hablado alguna que otra vez, para que podamos comprender lo que nos rodea de otra manera. Entonces, tu mente antigua, tus creencias antiguas, tienen que soltar todas esas certezas. Y la confusión va a ser como ese puente. Es ese momento intermedio entre lo que eras y lo que estás empezando a hacer. Y en ese momento, pues nace la confusión. Y el problema es que no nos enseñaron a habitar ese puente. No nos enseñaron a caminar ese puente realmente. Nos enseñaron a resolver rápido, a entenderlo todo, a tener claridad inmediata. Pero la conciencia no funciona así. Y hay dos maneras de vivir la frustración. Tenemos dos maneras de la confusión, perdón. Tenemos dos maneras de vivir la confusión. Podemos vivirla desde el ego herido, ¿sí? O podemos vivirla desde el alma, desde la esencia. Desde el ego herido sería en pánico, ¿no? O sea, quiero controlar, estoy confundido, me siento confundido, confundida y quiero controlar. Quiero buscar respuestas compulsivamente. Quiero consumir contenido sin parar. Quiero hablar con todo el mundo esperando que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer. Entonces, esa confusión está reaccionando desde el ego herido. Al final es miedo disfrazado de acción. ¿Sí? Ahora, si yo esta confusión la vivo desde el alma, la vivo desde mi esencia, entonces es humildad. Y aquí simplemente es reconocer que no sé. Si estoy confundido, simplemente es que no sé. No pasa nada no saber. Acepto que estoy en transición, que estoy soltando unas partes viejas de mí, que voy hacia otra versión de mí, y en ese camino, pues no lo sé, no sé. Estoy en esa transición, entonces bajo un ritmo, bajo un poquito, y escucho. Hola Aurex, bienvenido querido amigo, ¿cómo estás? Entonces, escucho más de lo que hablo, porque estoy confundido, pero estoy viviendo esa confusión desde la esencia. Y la diferencia no está en la emoción, la confusión es la misma. Pero la confusión la voy a vivir de una postura interna diferente, o desde el ego herido, o desde mi ser. Y ahí está la diferencia. Por eso las emociones que hemos estado hablando hoy no son malas. Ninguna emoción es mala. Es cómo yo manejo esa emoción. Y la confusión, ¿vale? Es cómo la manejo desde la postura interna, ¿sí? Y quiero que te quedes con esto. Cuando no sepas qué hacer porque estás confundido, y escucha bien, cuando no sepas qué hacer porque estás confundido, confundida, ¿sí? No hagas más. No hagas más.
haz menos y quédate ahí. No pasa nada. Gracias, Jolly. Aurex, vale, después te escribo. Hola, Natalia. Entonces, quédate por favor con este consejo. Es muy importante. Gracias, Natalia, por ese quiéreme. Quédate con este consejo. Cuando no sepas qué hacer, porque estés confundido o confundida, cuando te sientas confundido, no hagas más. No se trata de hacer más, se trata de hacer menos. ¿Sí? Se trata de hacer menos. Y en ese hacer menos, quédate en esa confusión con conciencia, quédate contigo, quédate con el cuerpo, quédate en el silencio. Porque cuando la mente pierde sus referencias, va a ser nuestro cuerpo el que se va a convertir en ancla. Y vamos a hacer eso ahora mismo. Vamos a hacerlo ahora. Quiero que relajes los hombros, baja los hombros, aflójalos, los brazos, las piernas, la mandíbula, la lengua dentro de la boca. Vamos a inhalar profundo. Y vamos a exhalar lento. Y quiero que repitas. No necesito resolver. Solo estar presente. No necesito resolver. Solo estar presente. Y deja que el cuerpo vuelva. Siente el peso en la silla. Siente los pies en el suelo. Cuando el cuerpo vuelve, cuando soy capaz de sentir mi cuerpo y poder usarlo como ancla, la mente empieza a ordenarse sola, porque el sistema nervioso se empieza a sentir seguro. Porque la mente no se ordena sola por presión o por fuerza, se ordena por coherencia. Y la coherencia siempre va a estar en el aquí y el ahora. La coherencia va a estar en el sentir. La coherencia va a estar en estar presente. Entonces, la confusión no te está rompiendo. La confusión te está reorganizando. Es para que te puedas reorganizar. Es como un parto de una conciencia más amplia. ¿Vale? Pero si tú interrumpes ese proceso, cuando te sientes confundido por miedo y quieres correr a taparlo con respuestas, te quedas en la estructura vieja. Entonces, ya hemos visto estas tres emociones. El asco. El asco es discernimiento y nos sirve para poner límites. La frustración es un entrenamiento y nos sirve como potencial creador. La confusión es expansión y nos sirve para reorganizar. Ya ven
cómo las emociones que dicen que son malas y que no hay que sentirlas porque son malas, realmente son maestras. ¿Cuándo haces live de vuelta? Pues en TikTok hacemos el martes que viene, imagino, y el domingo en la comunidad, ¿sí? En la comunidad privada hacemos live el domingo. Muy bien, lo han visto. Qué lindo, que me encanta. Bien, entonces, al final, estas tres emociones, si lo vemos, son una brújula. Son una brújula. Porque ahora tenemos aquí un mapa. Tenemos un mapa completo aquí. Tenemos un mapa porque el asco no era un defecto. Era un guardián que me permite discernir. El asco no era un defecto, era un guardián que me permite discernir. La frustración no era fracaso, era un ajuste de ritmo, un entrenamiento que ajusta el ritmo y que tiene un potencial creador. Y la confusión no era una desconexión. Es una transición, una expansión para reorganizarme. Entonces, de repente, hemos ordenado estas emociones cuando dejamos de moralizarlas. Cuando dejamos de moralizar las emociones. No, porque el asco, ¿cómo vas a tener asco? Qué malo tener asco. Yo soy un ser espiritual, no puedo tener asco, tengo que vibrar muy alto. No, ¿cómo me voy a frustrar? No me puedo frustrar. Frustrar baja mis vibraciones. No, ¿cómo voy a estar confundido? Yo soy un ser espiritual, yo no me confundo. Sin embargo, el asco me protege. La frustración me está afinando, me está entrenando. Y la confusión me expande. Entonces, todas estas emociones que son densas, porque son emociones densas, todas estas emociones son densas, son de vibración densa, pero no en el sentido negativo. Son emociones densas porque trabajan capas muy profundas. Y el problema no es sentirlas, el problema es interpretarlas como señal de que hay algo mal en ti. Y no hay nada mal en ti por sentir asco, frustración o confusión. Y quiero que esto quede claro, porque estas emociones son densas, pero no son, digamos, baja vibración como algo malo. Son pura inteligencia. Y cuando somos capaces de escuchar las emociones densas sin juicio, nos hace inteligentes emocionalmente. Eso es inteligencia emocional también. Pero cuando reprimimos estas emociones, se convierten en bloqueos en nuestro espíritu. Se convierten en traumas, se convierten en heridas emocionales, se convierten en enfermedades físicas.
cuando dramatizamos estas emociones, se convierten en identidad. Pero cuando escuchamos estas emociones con criterio, con conciencia, se convierten en una brújula en tu camino. Vamos a cerrar los ojos una vez más. Y vamos a respirar. Inhala y exhala. Y quiero que te preguntes con honestidad. Pregúntate con honestidad. ¿Cuál de estas tres emociones has estado reprimiendo por miedo a no ser espiritual? ¿Dónde has estado intentando sonreír cuando tu cuerpo te decía no? ¿Dónde has querido acelerar cuando la vida te estaba pidiendo paciencia? ¿Y dónde has querido entender cuando lo que tocaba era simplemente atravesar? Quiero que identifiques una de esas emociones, la que tú quieras: asco, confusión, frustración. Identifícala. Volvamos otra vez al ejercicio primero. Cuando identificamos la emoción, la pusimos en una parte del cuerpo, vuelve aquí. Y ahora vuelvo a ubicar esa emoción en el cuerpo y pon una mano sobre esa parte del cuerpo donde habías identificado la emoción y dile: te veo, ya no huyo de ti. Te veo, ya no huyo de ti. Respira. No hay que resolver nada ahora. No hay que prometer nada. Simplemente hay que reconocer, hay que sentir. Porque cuando dejas de huir, la emoción deja de perseguirte. Y entonces lo que parecía un obstáculo se vuelve una guía, se vuelve una maestra. Y ahora les voy a decir algo importante también. Todo esto que hemos estado hablando hoy, que hemos hecho hoy,
que hemos quizás entendido o comprendido un poquito más, ninguna de estas emociones se integra en un solo video. En un solo live. Esto no se integra en un solo live, en un solo video. Podemos entenderlo quizás, puede resonarte, puede emocionarte, porque te sientas identificado, identificada, pero integrar una emoción de verdad, integrar el asco sin juicio, integrar la frustración sin prisa, la confusión sin pánico, eso no se logra escuchándome hablar como un loro 1 hora. Eso se logra con práctica diaria, se logra con criterio, se logra con compromiso. Y para eso existe la comunidad Espiritualidad Encarnada. La comunidad Espiritualidad Encarnada en School, en la plataforma de School. No es un grupo donde repetimos frases bonitas, es un espacio que he creado para que podamos compartir, para que podamos realmente trabajar y gestionar nuestras emociones, para que aprendamos allí, en esa comunidad privada, donde tenemos más de 11 talleres, tenemos directos privados, hay una biblioteca enorme y sobre todo hay comunidad, gente que estamos en este camino de la sanación. Pero sobre todo hay compromiso, porque no es para cualquiera, es para gente que realmente tenga compromiso consigo misma. Ahí te voy a dar herramientas, te voy a hacer trabajar en tus emociones realmente. Emoción, mente, cuerpo, energía, karma, en todo tu espíritu. Y ahí en la comunidad es donde hacemos estable todo lo que hoy quizás comprendiste. Y si sientes que estas emociones que hoy estuvimos hablando, el asco, la frustración, que sientes que no solo están apareciendo, sino que te secuestran, que te rompen el sueño, que te dejan en bucle, sientes que repites los mismos patrones una y otra vez, entonces no necesitas más teoría, no necesitas seguir consumiendo tanta teoría. Necesitas orden, necesitas práctica. Así que ahora, si necesitas orden, también puedes pedir, si quieres, una sesión de diagnóstico, ¿vale? Donde aterrizamos un poco tu caso específico, lo vamos a trabajar a nivel privado y podemos ver cuál es la emoción que te está dominando, qué patrón está sosteniendo, y te doy un plan estructural para que puedas trabajar en ti. Así que tienes dos opciones si quieres seguir adelante con tu crecimiento. Puedes entrar a la comunidad o si quieres directamente hablar tu caso personal 1 a 1, puedes pedir un diagnóstico. ¿Sí? Y ahí lo dejo. La comunidad cuesta, son $9, 7 euros, una cosa así, al mes.
¿vale? Es muy poquito y lo que te llevas es muchísimo. Elizabeth dice, yo precisamente te nombraba hablando con mi compi, digo, hace tiempo que no veo a este chico Nexus, que me gusta escucharlo y aprender. Qué lindo, muchas gracias. Y justo salgo. Qué bien, Elizabeth, qué lindo, muchas gracias, corazón. Pues sígueme y sígueme aquí, sígueme también en, en YouTube, porque en YouTube también subo los videos. Y si entras a mi página web, me puedes seguir en Telegram, y desde Telegram yo siempre aviso en Telegram cuando estoy en directo para que no se pierdan ningún directo, porque TikTok no siempre avisa, ¿vale? TikTok no siempre avisa. ¿Vale? Así que desde la comunidad de Telegram, allí siempre aviso. Bien, familia. Bueno, este video estará en YouTube. URS, sí, por supuesto, mañana lo subiré a YouTube. Yo con cada vídeo que hago aquí en TikTok, lo que hago es lo subo a YouTube y luego saco un artículo escrito sobre ese video. Luego lo cuelgo en Facebook también, un post, ¿vale? Y a veces pues hago algún short para TikTok y cuando tengo ganas. No, la verdad es que no me gusta hacer videos. O sea, editar videos no me gusta. Bueno, familia, ahora sí. Muchísimas gracias por esos regalitos. Gracias por los tap. Gracias por comentar. Gracias por estar. Gracias de verdad totales por existir y por quedarte aquí hasta el final. Gracias Reyes, Geni, Cris, Magali L, Yoli Fernández, Gris, Pati Resguardo, Nico, Iván Chávez, Rosario, Renacer, Mari Jiménez, Carmen Fernández, Emiluz, Carlos Bárcenas, Cristina, Marjorie, Heidi, Julio Roosevelt y Pelón, como yo, mira, Pelón. Gracias, de verdad. No sé si me falta alguien que no me salía en las personas. URS, gracias. Mil gracias, de verdad. Nos vemos entonces el domingo en la comunidad y el martes, a más tardar, a las 9 de la noche, aquí en TikTok. No sé, capaz el sábado me ve y capaz algún live o lo que sea, ¿eh? A la noche, no lo sé. Pero bueno, en principio el martes. Bendiciones, que Dios los bendiga. Wendy, muchas gracias a ti. Que Dios los bendiga y os repete bendiciones. Nos vemos el domingo o el martes. Bendiciones. Gracias.